La parada de camiones estaba tranquila, salvo por el lejano zumbido de los motores. Sin embargo, el momento estaba cargado de una tensión inesperada. Un hombre de 74 años, con ojos cansados y postura firme, salió de su camión azul descolorido, sin saber que los próximos minutos sacudirían a toda la compañía a la que había servido durante décadas. Se llamaba Harold Briggs, un conductor veterano con más kilómetros recorridos que años de vida la mayoría de los gerentes. Se movía despacio, pero irradiaba la serena dignidad de alguien que había capeado tormentas mucho más duras que las palabras. Al otro lado del estacionamiento, Chase Dane, el joven gerente de la estación, lo observaba con una sonrisa burlona que denotaba arrogancia en lugar de diversión. Harold ya había visto esa expresión antes, pero hoy conduciría algo que nadie esperaba. A lo lejos, un elegante camión negro de la compañía llegó, inadvertido para todos excepto para el destino. Harold entró en la zona de descanso, con la esperanza de calentar sus manos entumecidas antes de continuar su ruta. Chase le bloqueó el paso con un silbido seco. «Más rápido, viejo. Esto no es una residencia de ancianos». Las palabras resonaron con fuerza en los pasillos. Algunos clientes se giraron. Harold bajó la mirada. Ya había sufrido faltas de respeto antes, pero siempre dolían. Chase continuó, burlándose de sus pasos lentos y su ropa gastada. «Hombres como tú retrasan esto. Deberías haberte retirado hace años». Harold mantuvo la calma, anteponiendo la dignidad al orgullo, como había hecho casi toda su vida. Pero hoy alguien lo observaba. Las puertas se abrieron con un golpe seco y Leon Mercer, el director ejecutivo de la empresa, entró. Alto, callado y con el polvo de un largo pasillo en la chaqueta. No parecía un ejecutivo de oficina. Nadie lo reconoció al principio. Leon lo prefería así. Se había tomado una semana para recorrer el país y reconectar con la gente que mantenía viva la empresa. Lo que presenció en esos primeros momentos dentro de la estación cambiaría todo lo que creía saber. Leon vio cómo Chase despedía a Harold con un gesto, como si fuera una molestia. Vio cómo la postura de Harold cambió, no por ira, sino por la familiar sensación de ser ignorado. Harold se giró hacia la barra de café, pero Chase le bloqueó el paso de nuevo y se quejó a gritos de que los conductores veteranos hacían perder el tiempo. El tono del gerente tenía una crueldad que hirió a Leon más de lo que esperaba. Esa era la cultura que imperaba bajo su mando. Esto era a lo que se enfrentaban sus empleados. Apretó la mandíbula. Harold finalmente susurró. «Hijo, solo intento calentarme las manos». Chase se burló. «Pues jubílate y deja de retrasar a los trabajadores de verdad». Leon dio un paso al frente. Su voz resonó en la sala como una tormenta silenciosa. «Así es como les hablas a tus conductores». Chase se giró molesto, listo para arremeter contra el desconocido. Pero en el momento en que vio el logo en la chaqueta de Leon y la mirada imponente en sus ojos, algo en su interior flaqueó. Tragó saliva con dificultad. «¿Quién se supone que eres?», preguntó Chase, aunque la respuesta ya se había instalado en el ambiente. Leon se quitó la gorra. Los ojos de Harold se abrieron de par en par. «Leon Mercer», dijo con calma. «Director ejecutivo». Toda la estación quedó en silencio. El rostro de Chase palideció. Harold permaneció inmóvil, confundido y humillado, sin saber que ese momento cambiaría la empresa para siempre. La tensión en la estación de servicio era tan densa como el polvo del exterior. El rostro de Chase Dane estaba pálido. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por una inquietud nerviosa. Se había burlado abiertamente de Harold Briggs. Sin embargo, ahora, frente a Leon Mercer, el director ejecutivo de la empresa, cada palabra que había pronunciado se sentía como un paso en falso sobre la cuerda floja. Harold, aún sereno, se ajustó la chaqueta gastada y miró en silencio a Leon. Su rostro curtido no delataba ni ira ni miedo, solo una silenciosa resiliencia forjada durante décadas en la carretera. La mirada de Leon recorrió la sala, deteniéndose de nuevo en Chase. «¿Entiendes el impacto de tus palabras?», preguntó en voz baja, pero el tono denotaba autoridad, no rabia.
Chase vaciló, abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo. A su alrededor, los pocos clientes y conductores se habían detenido en las vías, sintiendo la gravedad del momento. Incluso el zumbido de los motores lejanos pareció desvanecerse. Harold finalmente habló, con voz baja pero firme. «Hijo, el respeto no se gana por velocidad ni juventud. Se gana con kilómetros recorridos, trabajo duro y cumpliendo la palabra». La habitación se sintió más pequeña, las palabras envolviéndolos a todos, como un hilo invisible que atraía la atención hacia él. Chase se removió incómodo, su confianza habitual desmoronándose. Intentó restar la importancia con una risa, pero sonó hueca incluso para él. Entonces Leon se acercó, colocando una mano en el hombro de Harold. «Tiene razón», dijo Leon. Chase se quedó paralizado de nuevo, esta vez dándose cuenta de que la autoridad en la habitación ya no era un rumor. Y sin embargo, continuó Leon, mirando al joven gerente, «este no es un incidente aislado, ¿verdad? ¿Cuántas veces se han marchado empleados heridos, humillados o ignorados por arrogancia?» Chase abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La tensión se volvió insoportable. En ese preciso instante, un camión de reparto hizo una explosión afuera, sobresaltando a todos. El ruido repentino actuó como un pequeño giro inesperado. El pulso del público se aceleró. Entonces, la mirada de Leon se clavó en el aparcamiento. Una flota de conductores a los que Harold había entrenado durante décadas observaba la escena desde fuera, cuchicheando entre ellos. La sensación de que Harold no era un conductor cualquiera, sino una figura respetada cuya experiencia importaba, golpeó a Chase como un puñetazo. Harold se giró lentamente, saludando a los conductores con un gesto de cabeza. «He pasado mi vida en la carretera», dijo con voz firme, guiando a otros, velando por la seguridad, enseñando respeto. Y sin embargo, hizo una pausa, mirando a Chase. Algunos todavía creen que la arrogancia es una fortaleza. La cámara se detuvo en su rostro arrugado pero orgulloso, creando un gancho emocional que los espectadores podían sentir en el pecho. La sonrisa de Chase desapareció. Su postura se encogió. «Yo no», empezó a decir, pero las palabras se le atragantaron, incompletas. La mirada de Leon era tranquila pero implacable. «Aprenderás», dijo Leon en voz baja, «o te irás. No hay otra opción». Ese fue el segundo gancho. Conmoción, giro inesperado, la promesa de rendición de cuentas, todo ello dejando al público preguntándose qué le depararía el futuro a Chase. Mientras tanto, Harold sintió una oleada de emoción que no se había permitido experimentar en años. Se dio cuenta de que algo más grande que un simple insulto estaba desarrollándose. Un cambio cultural del que, sin quererlo, se encontraba en el centro. La cámara se detuvo en sus manos, ásperas y callosas por décadas de conducción, temblando levemente al apretarlas, señal de la profundidad emocional del momento. Afuera, el cielo se oscureció un poco, el sol poniente proyectando sombras sobre el estacionamiento. Reflejaba el inminente cambio en el ambiente de la estación. El escenario estaba listo. El ajuste de cuentas de Chase, el liderazgo discreto de Harold y la acción inminente de Leon. Los espectadores quedaron al borde de sus asientos, preguntándose hasta dónde llegaría el director ejecutivo para corregir los problemas sistémicos que acababan de vislumbrar. La estación quedó sumida en un pesado silencio tras la confrontación. Chase Dane se encorvó tras el mostrador, con la confianza hecha añicos, mientras que Harold Briggs permaneció impasible, su presencia imponente incluso sin ser visto. Alzando la voz, Leo Mercer, el director ejecutivo, salió del vehículo e hizo una seña a Harold para que lo siguiera. «Ven conmigo», dijo con voz baja pero insistente. Harold dudó solo un instante antes de asentir. El sol se había ocultado aún más, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento, reflejando la tensión de lo que estaba a punto de suceder. La camioneta de Leon arrancó con un rugido y condujeron en silencio por la polvorienta carretera. El zumbido del motor acentuaba la tensión. «He estado demasiado tiempo alejado de la carretera», comenzó Leon, mirando a Harold.
y he olvidado lo que mantiene viva a esta empresa. No son las cifras, ni las hojas de cálculo, ni las ganancias, sino personas como tú. Los ojos de Harold se suavizaron, y un destello de gratitud cruzó su rostro curtido. Señor, siempre hemos dado lo mejor de nosotros aquí, respondió en voz baja. Pero el respeto no es automático. Hay que ganárselo y protegerlo. Leon asintió y luego se detuvo en un estacionamiento lateral tranquilo desde donde se podía ver el centro de operaciones de la empresa. Quiero que me lo muestres todo. Lo bueno, lo malo, el error, dijo. Harold tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Durante décadas, había sido testigo silencioso de la mala gestión, de cómo gerentes arrogantes como Chase menospreciaban a los conductores trabajadores. Ahora, tenía la atención de la persona más poderosa de la empresa. Era una oportunidad que no se había atrevido a imaginar. De vuelta en la estación, Chase rumiaba su frustración en silencio, sin saber que Leon ya se había puesto en contacto con recursos humanos en la gerencia de operaciones. La investigación avanzaba discretamente, con entrevistas programadas en varias ubicaciones. Cada incidente revelaba un patrón similar. Gerentes que abusaban de su autoridad despedían a conductores veteranos y creaban ambientes laborales tóxicos. Chase se dio cuenta por primera vez de que estaba en serios problemas cuando recibió un mensaje en su teléfono. Una notificación oficial de la oficina del director ejecutivo solicitando una reunión. Sintió un vuelco en el estómago. Mientras tanto, Harold recorría el estacionamiento con Leon, señalando problemas de mantenimiento, fallas de seguridad y las sutiles formas en que se maltrataba a los conductores. No son solo los gerentes, explicó Harold. Es la cultura. Cuando el respeto es aunque opcional, los errores son inevitables y la moral se resiente. Leon escuchaba atentamente, tomando notas en su tableta, pero también observando a Harold interactuar con los conductores más jóvenes. Cada gesto, cada consejo, despertaba un respeto silencioso que Leon percibía como no solo profesional, sino personal. Entonces llegó el primer giro inesperado de esta parte. Uno de los conductores jóvenes se acercó a Harold nervioso, susurrándole que esa mañana casi había ocurrido un grave incidente de seguridad. Uno que podría haber terminado en tragedia de no ser por la guía de Harold. Los ojos de Leon se abrieron de par en par. El director ejecutivo se dio cuenta de que la supervivencia de la empresa no dependía solo de los camiones en la carretera. Dependía de la sabiduría y la supervisión de conductores experimentados como Harold. De repente, lo que estaba en juego parecía mucho más importante que cualquier decisión de la junta directiva. Cuando el sol finalmente se ocultó en el horizonte, proyectando largas estelas naranjas sobre el estacionamiento, Harold se giró hacia Leon. Si no actuamos rápido, este problema se extenderá más allá de una sola estación, dijo con gravedad. Leon asintió. Un plan se formaba en su mente. El público siente la tensión. El ajuste de cuentas de Chase es inevitable. La cultura de la empresa, la situación es crítica, y el poder silencioso de Harold está a punto de cambiarlo todo. La cámara se detendría en el rostro de Harold, surcado por las arrugas de la edad, pero irradiando una autoridad serena, mientras los espectadores permanecían en vilo, esperando presenciar la confrontación, las consecuencias y el primer acto público de rendición de cuentas. La luz del sol matutino inundaba la parada de camiones, reflejándose en el metal de los camiones alineados como centinelas. Chase Dane, nervioso, atendía tras el mostrador, tamborileando con los dedos sobre la madera, con una creciente inquietud en el estómago. Al otro lado del aparcamiento, Harold Briggs se acercaba, firme y sereno, con sus años en la carretera reflejados en su porte. No tenía prisa, ni miró al joven con ira. En cambio, se movía con la tranquila seguridad de quien ya lo había visto todo. Leon Mercer lo seguía de cerca, con una presencia imponente pero discreta. Entró a la oficina donde Chase esperaba, y el joven gerente se puso rígido. «Chase», comenzó Leon con voz tranquila pero firme. «Tenemos que hablar de la forma en que tratas a los conductores aquí». Los labios de Chase temblaron. Abrió la boca,
Luego la cerró de nuevo, incapaz de hablar bajo el peso de la mirada del director ejecutivo. Harold permaneció en silencio, observando el intercambio. Las líneas de la experiencia se marcaron en su rostro. Las palabras de León se desplegaron, relatando quejas e incidentes de esta estación y otras. Chase intentó intervenir, balbuceando excusas, pero el tono mesurado de León no dejaba lugar a la negación. Detalló las historias de falta de respeto, los problemas de seguridad ignorados y la cultura de arrogancia que se había extendido bajo la supervisión de Chase. Cada frase pesaba como un martillo moldeando el metal de la responsabilidad. Fuera de la oficina, los conductores se detuvieron a observar, presintiendo que algo importante estaba sucediendo. Harold habló finalmente, con voz firme y clara. El respeto no se trata de títulos ni de velocidad. Se trata de lo que les das a quienes mantienen la carretera en movimiento. El rostro de Chase palideció al darse cuenta de la magnitud de sus errores. León puso una mano en el hombro de Harold, asintiendo. Tu sabiduría es invaluable. Quiero que seas mentor de nuestros conductores más jóvenes para guiar la cultura de ahora en adelante. Harold dudó un instante, luego asintió lentamente, aceptando la responsabilidad. Chase fue escoltado afuera, humillado, pero comenzando a comprender en silencio la lección que tantas veces había ignorado. Harold se quedó, observando el estacionamiento y a los conductores con discreto orgullo. La energía de la estación había cambiado, incluso sin palabras. Era evidente que había comenzado una nueva era de respeto y responsabilidad. La influencia de Harold ya había comenzado a transformar a quienes lo rodeaban, y el ambiente mismo parecía cargado de un nuevo propósito. Pasaron las semanas y la parada de camiones se transformó. Los conductores se movían con una ligereza que había faltado durante años, saludando a Harold con respeto y calidez. Los empleados jóvenes absorbían las lecciones de su paciente guía, mientras que aquellos que habían dudado de él ahora buscaban su consejo. Leo Mercer observaba en silencio desde su camión, satisfecho de que la iniciativa de conectar con la primera línea hubiera generado un cambio real. Harold caminaba entre los camiones, animando a un conductor que tenía dificultades con su horario de entrega. «Tómate tu tiempo. La seguridad y el respeto siempre son lo primero», dijo con voz firme pero cálido. El conductor más joven asintió, sintiéndose a la vez reconfortado e inspirado por las décadas de experiencia que respaldaban esas palabras. Harold se había convertido en más que un mentor. Se había convertido en un símbolo, la viva encarnación de la resiliencia y el orgullo. Incluso Chase Dane, antes arrogante y desdeñoso, ahora se presentaba en la estación con una actitud más humilde. Observaba y escuchaba, absorbiendo lecciones que antes se había negado a aprender. Al darse cuenta de que el crecimiento y la redención eran posibles, León contempló, satisfecho de que la cultura de la empresa hubiera comenzado a evolucionar no por miedo, sino por guía, respeto y ejemplo. El ambiente de la estación había cambiado por completo. Los informes de toda la red reflejaban mejoras en la moral, la seguridad y la eficiencia. Las campañas públicas que destacaban historias reales de conductores atrajeron una renovada atención hacia la empresa, enfatizando la autenticidad por encima del marketing superficial. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los camiones, Harold se dirigió a un grupo de conductores y habló con la tranquila autoridad que le había granjeado respeto durante décadas. La carretera nos pone a prueba, pero también nos enseña. Nunca olviden que el respeto, la diligencia y la amabilidad son lo que mantiene a esta empresa en marcha. Como el dorado, la luz inundó el estacionamiento. Los conductores escucharon en silencio, asimilando la verdad de sus palabras. El legado de Harold quedó consolidado, no solo como conductor, sino como el alma de una empresa transformada por la dignidad, la sabiduría y un liderazgo discreto. Había transformado vidas, la cultura y la esencia misma del lugar de trabajo, dejando una huella imborrable en todos los que cruzaron el umbral del camión.